Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da una muy cordial bienvenida al conversatorio Perspectiva de Género e Interseccionalidad, Diálogos por la Igualdad desde contextos de vulnerabilidad, que en esta ocasión abordará el tema de licencias de paternidad y maternidad. El reconocimiento de la necesidad de proteger la maternidad mediante la concesión a las trabajadoras de licencias por este concepto ofrece beneficios tanto individuales como para toda la colectividad. La protección de la maternidad en el trabajo beneficia a la madre, a su hijo o hija, a la economía y a la sociedad en su conjunto. Es por ello que brindar esta prestación forma parte de los objetivos y agendas globales de desarrollo. Gozar de licencias de maternidad es un derecho humano fundamental. Otorgar a las trabajadoras el periodo que cubren estas licencias propicia la salud materna e infantil, lo cual abona al crecimiento económico y por ende a la reducción de la pobreza. Sin embargo, para no seguir actuando conforme al estereotipo consistente en que las mujeres son las encargadas de cuidar del hogar y la familia, resultan indispensables para coadyuvar al logro de la igualdad de género en el mundo laboral otras políticas, como lo son las licencias de paternidad y las parentales. Las licencias de paternidad a los trabajadores son una manera efectiva de promover la igualdad y contribuir a que se alcance una responsabilidad compartida de forma sustantiva en la crianza de los hijos e hijas y una distribución de las labores de cuidado, lo que necesariamente repercute en el desarrollo de los países. Para hablarnos sobre este tema, sus efectos y beneficios, en esta ocasión tendremos las participaciones de Miguel Moguel Valdés, activista, mentor del Instituto de Masculinidades Antihegemónicas y consultor independiente en temas de género, diversidad y masculinidad, y Lelia Jiménez Barlet, consultora en temas de igualdad de género y derechos humanos. Les damos una muy cordial bienvenida. Comenzamos. ¿Qué son las licencias? Las licencias son un permiso otorgado a las y los trabajadores. Aquí tenemos una restricción importante en lo que trata al trabajo informal, ¿no? Ya que el reconocimiento de las licencias, tanto de maternidad como de paternidad, están asociados a estos esquemas de cobertura de seguridad social. Entonces ahí tenemos un reto importante y una discusión importante que desatar. Y el tercero de los elementos, ¿no? Permiso otorgado a los trabajadores, que establecen un periodo determinado, un periodo que puede ser variable en el caso de los varones, dependiendo del lugar en el que trabajen, en el caso de las mujeres un periodo fijo, y que dichos periodos se encuentran establecidos por ley. Por lo tanto, existe una obligación de otorgarlos. La licencia de maternidad es un permiso concedido a las mujeres, ¿no? Que son madres, vía el nacimiento de hijas e hijos o la adopción de cualquiera de ellos. En el caso del nacimiento, la ley les otorga 90 días con goce de sueldo. En el caso de la adopción, este plazo se modifica a 6 semanas. En cuanto a la licencia de paternidad, es un permiso que es concedido a los varones que son padres. Por lo general, ¿no? Inmediatamente después del nacimiento, de la adopción de sus hijos. En el caso de las licencias parentales, se trata de un permiso otorgado a la pareja para que ambas determinen cómo van a utilizar el periodo del que disponen. Por lo general es un periodo de licencia un poco más largo en el plazo y a esta licencia pueden optar uno de los dos progenitores para cuidar al hijo o a la hija recién nacido. En el caso de nuestro país, en México, aún no se encuentra legislada este tipo de licencia, ni existen iniciativas que pudieran contemplarlo. Las licencias de maternidad, de paternidad y las licencias parentales son un instrumento efectivo para promover la transformación de las prácticas, tanto organizacionales como institucionales, en un sentido más igualitario. Nos ayuda a distribuir las responsabilidades, pero también las obligaciones en torno al nacimiento, en torno a la adopción de niños y de niñas. También nos ayudan a favorecer cambios en la conciencia de género de hombres y mujeres y a garantizar el derecho a cuidar de las familias y de los niños a ser cuidados. Este elemento es importante porque nos permite traer a cuenta otra dimensión relacionada con el tema de las licencias, que tiene que ver con la posibilidad de conciliar la vida personal, familiar, con la vida laboral. Cuando hablamos de las licencias de paternidad y de maternidad, tenemos dos retos. El primero de ellos tiene que ver con trascender esta idea de que se trata de un tema exclusivo de las mujeres. La construcción
de la masculinidad en torno a roles rígidos, funciones, espacios, ha históricamente decantado en que los cuidados tratan generalmente de una responsabilidad depositada en las mujeres, ¿no? Entonces, lo primero que queremos cuestionar cuando hablamos de licencias de paternidad tiene que ver con entender también este tramo de corresponsabilidad en la que los varones tenemos algo que tributar, algo que devolver, algo que dar. El segundo de los elementos tiene que ver con expandir la visión de que se trata de una problemática focalizada exclusivamente en padres y madres. Es decir, el derecho a ser cuidado es un derecho de todas las personas y atraviesa no solamente niños y niñas, sino también personas enfermas, personas adultas, mayores, personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, degenerativa y que requieren de este tipo de cercanía, cuidados, proximidad. Como sabemos, tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo establecen para las trabajadoras del sector privado un periodo de 6 semanas anteriores al parto y 6 semanas posteriores al mismo, es decir, 12 semanas. Mientras que la Constitución y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado otorgan a las trabajadoras del sector público un mes de descanso antes del parto y 2 meses después del mismo, es decir, 3 meses. Si bien la licencia de maternidad se reconoce desde 1974, desde entonces no ha habido un avance en cuanto al número de días que se reconocen. A pesar de que los estándares internacionales, tales como los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, establecen un periodo de al menos 14 semanas y recomiendan que se amplíe a 18 semanas. Si comparamos a México con otros países, como por ejemplo los integrantes de la OCDE, vemos que las 12 semanas que otorga México como licencia de maternidad se encuentran muy por debajo de la mayoría de ellos y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es de 19.5 semanas. Los escasos avances legislativos alcanzados en los últimos años consisten en que hoy en día la Ley Federal del Trabajo permite que se transfieran 4 de las semanas de descanso previas al parto para después del nacimiento del hijo o hija, si las condiciones de salud lo permiten. Que se permite que el descanso se extienda hasta por 8 semanas posteriores al parto, en caso de que los hijos o hijas hayan nacido con algún tipo de discapacidad o que requieran atención médica hospitalaria. Y en el caso de las licencias de maternidad por adopción ya se reconoce un periodo de 6 semanas. Desde 2012, la Ley Federal del Trabajo ya reconoce la licencia de paternidad para hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y por adopción. Es un avance, pero es muy limitado porque es de solo 5 días. Algunas instituciones públicas federales y locales, así como en el sector privado, ya otorgan permisos por un periodo mayor al establecido por la ley. Por ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación gozan de un periodo de 3 meses, al igual que el que gozan las mujeres. Sería importante que la legislación laboral estableciera este tipo de periodos de licencia de paternidad que son más extensos, que quedaran en la ley y que no quedaran a expensa de los criterios y la voluntad pública la voluntad política, de cada institución. Ahora bien, cuando hablamos de los derechos humanos que están relacionados con las licencias de maternidad y de paternidad, nos toca hablar en varios ejes, ¿no? El primero, los derechos, que me parece el paquete de derechos importante colocar, tiene que ver con los derechos de los niños y de las niñas. Derechos que tienen que ver con el ser cuidados, con contar con una atención afectiva y emocional, con tener una orientación cuidadosa, ¿no? Y también en lo que refiere al tema del tiempo y del espacio para el juego, para la exploración, para el aprendizaje y en el que juegan un papel relevante las personas cuidadoras.
En el caso de los derechos, en lo que toca a los padres y a las madres, pues uno principal tiene que ver que las licencias posibilitan tener tiempo para que este cuidado se dé en unas condiciones óptimas, cercanas, afectivas, amorosas. No solo en función de la relación y de las necesidades del niño, sino también en las de los padres, ¿no? En general, padres y madres tienen un deseo muy profundo de pasar tiempo, de participar, de ser parte del bienestar de la vida de sus hijos y de sus hijas. Si se trata de preguntarnos cómo el otorgamiento de las licencias de paternidad pueden derrocar, digamos, estos estereotipos construidos alrededor de la idea de que son las mujeres quienes tienen la responsabilidad de los cuidados y de la crianza, pues bueno, la licencia de paternidad abre una posibilidad de que los varones se involucren de manera mucho más cercana y efectiva en la crianza y el cuidado de sus hijos, ¿no? Al otorgarles este tiempo alrededor del nacimiento, de la adopción de sus hijos o de sus hijas, lo cual les permite generar un vínculo mucho más cercano, un vínculo afectivo, efectivo, emocional, participar, involucrarse de una manera distinta a la que sería sin la existencia de las licencias, al mismo tiempo que ser corresponsable de las tareas, de las obligaciones y de las responsabilidades en torno a la llegada, sea por nacimiento, sea por adopción, del hijo o de la hija. Sobre las licencias de paternidad, además de que no existe un registro organizado sobre el número de padres que toman su licencia, como sí lo hay en el caso de las mujeres, los pocos datos que existen nos muestran que el porcentaje de padres varones que toman su licencia de paternidad es muy bajo comparado con el de las mujeres. Se pueden plantear diversas causas de este fenómeno, pero partimos de la premisa de una cultura laboral machista para la cual la obligación de cuidado de las y los hijos es prioritariamente de las mujeres. La Ley Federal del Trabajo establece la licencia de paternidad como una de las obligaciones de los patrones. Sin embargo, muchos de los empleadores se muestran reacios a otorgar la licencia como si fuera un permiso sujeto a su voluntad. Al mismo tiempo, muchos padres optan por seguir laborando y no tomar la licencia. Ellos reproducen los roles estereotipados de género en los que los cuidados no son su responsabilidad, o temen represalias en su trabajo, tales como ser despedidos, ser mal vistos por jefes y colegas, ser relegados de sus responsabilidades, etc. Por otro lado, modificar los patrones de desigualdad en la carga de trabajos de cuidado dentro de los hogares también es un reto para el país. Hay que pensar estrategias que incidan en modificar los roles estereotipados de género. En Suecia, por ejemplo, se hizo obligatorio para los padres tomar la licencia de paternidad. Después de este tipo de medida, aumentó el número de horas que los padres dedicaban al cuidado de las y los hijos. Es decir, modificó patrones de comportamiento al interior de los hogares, y esto nos muestra cómo mediante las leyes o normas se puede modificar comportamientos machistas. El reto en México, en caso de que fuera obligatoria la licencia de paternidad, sería que los padres varones que vayan a casa verdaderamente se dediquen al cuidado de la o el recién nacido. Sigue siendo importante un cambio en la cultura. En algunos países en los que existen las licencias parentales, por ejemplo, han decretado un periodo obligatorio para el padre que no puede utilizar la madre y asegurarse de que es el padre quien se encarga por algunos meses del cuidado de la o del recién nacido. Las medidas legislativas deben sin duda ir acompañadas de acciones de sensibilización y reeducación de la comunidad para modificar los patrones estereotipados de género. No obstante, en muchos casos se ha observado que si no hay una normativa que obligue, es muy difícil el cambio por sí solo. El garantizar una licencia de paternidad por el mismo tiempo que la de maternidad y el asegurarse que efectivamente se disfrute de dicha licencia es importante por diversas razones. Una de ellas es que eliminaría la discriminación que sufren las mujeres en el entorno laboral, pues dejarían ellas de ser vistas como un peligro para la productividad,
por la mera posibilidad de que sean ellas, las mujeres, las que tomen las licencias de maternidad. Estas licencias de paternidad también son muy importantes para las parejas del mismo sexo, sobre todo cuando los dos son varones, porque a ellos se les podría estar dejando sin la posibilidad de tener el tiempo suficiente para cuidar debidamente de su hija o hijo recién nacido o recién adoptado o adoptada. Los países con estándares altos en el otorgamiento de licencias de maternidad y paternidad logran no solo garantizar estos derechos, sino que se avanza en la igualdad entre hombres y mujeres en otros aspectos de la vida laboral y familiar, como por ejemplo, se logra reducir la brecha entre el número de horas que hombres y mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar. Y al lograr esto se facilitan las posibilidades de avance de las mujeres en el mercado laboral y les posibilita una mejor calidad de vida. Como hemos visto, la legislación mexicana avanza muy lento en esta materia. Sin embargo, no es necesario esperar a que la ley obligue a las empresas para que éstas puedan avanzar en proporcionar un buen ambiente de trabajo que promueva la corresponsabilidad en la relación de la vida laboral y familiar. Muchas empresas ya han visto que es un beneficio para todas y todos y todes reconocer ampliamente y respetar los derechos de madres y padres con responsabilidades familiares. Los seres humanos vivimos en comunidad. Lo que hacen unos nos afecta a los otros. Todas y todos requerimos de los cuidados. En algún momento de nuestra vida los hemos requerido y los requeriremos en un futuro. Quienes realizan los trabajos de cuidados, ya sea de niñas y niños, de personas enfermas en casa, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, quienes realizan todos estos trabajos de cuidados han venido subsidiando a la sociedad a un costo muy alto para ellas, que en un porcentaje altísimo son mujeres. ¿No? ¿Qué otras medidas pudiéramos tomar además de estas para prevenir, para eliminar temas relacionados con la discriminación, ¿no? Y que atraviesan a hombres y mujeres en el ámbito de las responsabilidades familiares? Una de ellas pudiera ser empezar a hablar algo que a propósito de la pandemia se detonó o se hizo más cotidiano en los espacios de trabajo y que tiene que ver con la flexibilidad de los horarios, ¿no? El trabajo en casa. Son esquemas que nos pueden ayudar a padres y a madres a compatibilizar tanto las responsabilidades y obligaciones de los ámbitos personal y familiar como las del ámbito de lo laboral, ¿no? Esa es una de las ideas importantes que quisiera recabar. También el tema de las estancias y las guarderías, ¿no? Ampliar esta cobertura de estos espacios que son importantes y son significativos, digamos, para que las y los trabajadores puedan estar en sus espacios al tiempo que sus hijos e hijas, ¿no? Están en estos lugares encargados también de procurarles aprendizajes y alimentación, cariño, afecto y poder de esa manera compatibilizar sus responsabilidades. Me parece que lo primero que tendríamos que hacer es trabajar en erradicar los roles y los estereotipos construidos en torno a los varones y las mujeres. Deshacernos de esta expectativa de que las responsabilidades de cuidado y de crianza están depositadas exclusivamente en ellas y que en el caso de los varones entonces tendremos esquemas totalmente asociados a la responsabilidad del trabajo, quedarse tarde en la oficina, estar disponible 24/7, fines de semana, los viajes prolongados, etcétera, ¿no? Eso me parece que puede ser una primera gran propuesta. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podemos, partiendo un poco de esto que decíamos de lo de los horarios flexibles y el trabajo en casa, nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Tener estos elementos y estas vías que nos ayuden también para favorecer y facilitar la conciliación y la
vida más armónica, digamos, de sus espacios, tanto familiar como laboral, a través de algunos instrumentos, ¿no? Las licencias son uno, pero hablábamos también de otros que pudieran ser importantes, por ejemplo, permiso de cuidados en el caso de enfermedad, en el caso de algún tipo de padecimiento también, ¿no? Creo que también puede ayudarnos como a generar muchísimo mayor conexión. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la medida en la que reconozcamos que existe una colisión, que existe una confrontación, digamos, entre estos dos ámbitos y que implementemos medidas para suavizar, para atenuar, para compatibilizar y armonizar de mejor manera estos dos espacios, vamos a recrear la posibilidad de estar en instituciones, de estar en espacios donde realmente las y los trabajadores se sientan bien, se sientan acompañados, se sientan reconocidos por su aporte y por su trabajo, pero que al mismo tiempo se visibiliza esta otra dimensión de la que emanan una serie de responsabilidades de las que también están obligados y tienen un interés en satisfacer, tienen un interés en cubrir, tienen un interés de participar activamente. Entonces, en la medida en la que permitamos que estos dos espacios se concilien de mejor manera, creo que podemos lograr impulsar espacios mucho más armónicos de trabajo y espacios donde las personas sean realmente felices porque sienten que se están desarrollando no solamente en el ámbito de lo profesional, sino que también su vida personal está satisfecha, su vida de pareja, y con el nuevo proyecto de vida de la llegada de los hijos y de las hijas está siendo también reconocida. Suprema Corte, el poder de la justicia.